Así como cada noche a las 21 horas el país aplaude a los agentes sanitarios por estar primeros en la línea de la lucha contra el coronavirus, queremos demostrarte el trabajo de muchos médicos argentinos que están en el mundo también en sus puestos de batalla. Como es el caso del doctor Hernán Polo Fritz, médico de Humberto Primo, especialista en cardiología y medicina interna, que hace 20 años que se encuentra en Italia y tenemos el placer de charlar un rato con él. Hola Hernán, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Y contanos, estás en la zona de Lombardía, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cuál es la situación sanitaria y social de la zona donde trabajas? Sí, un placer, un saludo para vos y para todos, con mucho cariño para Santa Fe en particular, para Humberto. Sí, la situación, yo hace 20 años que vivimos con mi familia acá a 20 kilómetros de la ciudad de Milán. La situación desde hace más o menos un mes realmente cambió totalmente, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social. Pensá en nuestro hospital, yo trabajo en un hospital de 500 camas en este momento, en una situación que está mejorando, porque hace ya casi una semana que hay un mejoramiento de las condiciones, sobre todo de los pacientes que llegan al hospital. Estamos todavía con más o menos 250, 300 pacientes con COVID. O sea, nuestro hospital se revolucionó la actividad del hospital para atender a estos pacientes. La situación social es de mucha preocupación por los aspectos económicos. La situación, de todas formas, en la zona donde vivo yo, realmente hay poquísimo movimiento. Este tema es fundamental porque, como se sabe, el hecho de que no haya movimiento desacelera la cantidad de contagios y es lo que ha contribuido al hecho justamente que ahora se vean menos pacientes. Pensá que en un momento en el pronto socorro, o sea, en la guardia que atiende en nuestro hospital, raramente vemos más de 30 pacientes, 40 pacientes a la vez. En un momento había 70 pacientes ya con diagnóstico de coronavirus esperando para ser internados y el hospital estaba lleno. Ahora, afortunadamente, esta situación está mejorando. Tener presente que estamos más o menos un mes adelante como curva de contagio en comparación con la Argentina. Entonces, Hernán, el pico de contagio, ¿para cuándo se espera justamente ahí en Lombardía? Se estima que el pico está prácticamente estos días. Probablemente ya pasó, porque ya hay una disminución de la cantidad de contagios de al menos hace 3 o 4 días y también de la cantidad de muertos. Bueno. Lombardía es una región que tiene 10 millones de habitantes. Para dar una cifra de la gravedad de la situación, toda la región normalmente tiene 800 camas de terapia intensiva. En este momento hay 1.200, 1.300 pacientes en terapia intensiva, solamente pacientes COVID. O sea, que todas las camas que tenía la región se ocuparon con COVID, hubo que aumentar de un 50% y obviamente todavía hay camas dedicadas a otras cosas, diríamos a otras enfermedades no COVID. Ante esta situación, Hernán, ¿podríamos decir que las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno italiano fueron en su debido momento o se llegó tarde? Bueno, es una pregunta importante en el sentido, Italia fue el primer país europeo, se seguía un poco la cuestión de la China, pero un poco de lejos, y en realidad se podría haber anticipado, pero es una decisión muy difícil. De paso hago presente que acá el primer foco epidemiológico fue en Codogno, en Lodi, unos 50 kilómetros al sur de Milán, y esa zona fue cerrada bastante rápidamente. Lo que no se hizo fue cerrar toda la región y todo el país, una cosa que hubiera seguramente ayudado a contener el contagio. En este sentido, y comparándole con el escenario argentino, la Argentina hizo bien a cerrar todo el país de golpe, apenas se supo. Otra ventaja que tiene el escenario argentino es que justamente, como la cuestión empezó en China y después en Europa,
hubo más tiempo para preparar algunas cosas. Yo, fíjate, hace ya desde el día más o menos 10, 11 de marzo, estoy en contacto con el ministro de Salud de Buenos Aires, el doctor Quirós, y con otras personas para colaborar en la preparación de la estrategia de contención de los contagios y sobre todo de tratamiento de las personas enfermas. O sea, la Argentina tuvo esta ventaja que supo antes que estaba por llegar esta epidemia. Obviamente, pues en Argentina hay otras dificultades que tienen que ver más bien con la cuestión social, sociocultural y con la cuestión un poco sanitaria digamos, de los recursos sanitarios. Y teniendo en cuenta justamente esos recursos, ¿con qué inconvenientes se encontraron, por ejemplo, los operadores sanitarios ahí de la región donde vos estás en Italia? Y si se los puede comparar con la Argentina, ¿con qué inconvenientes sociales y económicos nos pueden diferenciar y hay que estar muy atentos? Aunque este es un tema muy importante. Por un lado está el tema del hecho de que se enfermen los operadores sanitarios. Nosotros en este momento tenemos más o menos en Lombardía 50 y pico mil casos confirmados, que no quiere decir que enfermos hay muchos más, pero casos confirmados, 50.000, y casi 5.000 operadores sanitarios enfermos. Lo que quiere decir que en mi hospital, por ejemplo, el 10% más o menos de los médicos y de los enfermeros están enfermos. Por lo tanto, llegan muchísimos pacientes y nosotros somos de menos. ¿Qué es lo que pasa? Al inicio de la epidemia, acá creamos casi de la nada los repartos para tratar los pacientes COVID. Pero en el mismo momento había muchos pacientes internados no COVID. Muchos de estos pacientes que venían en el hospital por otros motivos tenían ya la infección. Pero los sanitarios no nos protegíamos porque no hipotizábamos que estos fueran enfermos. Yo, de hecho, estoy en contacto incluso con médicos de Santa Fe, sobre todo en la región de Rafaela, y con otros colegas, porque me parece muy importante que en los hospitales esta diferencia entre paciente COVID y no COVID se puede hacer en general, pero desde el punto de vista de los operadores sanitarios, el operador sanitario tendría que estar protegido como si todas las personas que tienen adelante fueran COVID. Esto para garantir que no se enfermen los operadores sanitarios y para tener los recursos justamente para tratar cuándo llegará también en Argentina el pico de los enfermos. La idea es no dar tanto trabajo a los agentes sanitarios y para eso se necesita la responsabilidad social, ¿no?, de quedarse en casa. ¿Cuál ha sido la respuesta ahí de los habitantes de la zona de Lombardía? ¿Respetaron el aislamiento y de qué manera son las repercusiones que tiene en la parte económica de la región? Exacto. Mire, en realidad lo que pasó fue que al inicio se sigue el movimiento de las personas siguiendo el movimiento de los celulares. Y cuando empezó el cierre total por ley en Lombardía, lo que pasó es que se detectó que había un 40% de personas que se movían del celular, por lo tanto que se movían. Entonces, lo que hizo, se cambió la ley y en primera instancia el hecho de moverse sin una justificación es un delito penal, por lo tanto queda registrado. Y después están también las multas. En realidad fue esto lo que ayudó, o sea, en general la población lo entendió, pero lo entendió mejor cuando llegaron las multas y cuando la policía empezó a parar a las personas. Debo decir que ahora, desde hace ya varios días, más de 10, 15 días, en general la población se mueve menos. Bueno, Hernán, ojalá aquí en la Argentina podamos también entender y aprendamos de esta experiencia que tienen estos países europeos. Desde ya, gracias por atendernos. 20 años hace que estás radicado en Italia. Supongo que nunca imaginaste tener que vivir una situación de estas, ¿no? Sí, realmente nadie imaginaba hace un mes y pico atrás que se llegara a una situación de este tipo. Yo confirmo un poco lo que me parece decías vos antes.
es fundamental. No se puede resolver este problema con médicos y con enfermeras. Los médicos y los enfermeros y la gente que trabaja en el hospital puede hasta un cierto límite tratar una parte de la población. Es fundamental el trabajo que hacen ustedes como medios de comunicación social, es fundamental la toma de conciencia de la población. O sea, si las personas entienden que el problema es de todo y que se resuelve todos juntos, se puede mejorar mucho la situación y evitar un grande problema. El problema económico es el problema que está llegando. Ahora nosotros acá hay mucha discusión y mucho razonamiento para ver cómo hacer para enfrentar la cuestión económica, que es fundamental. Pero el primer paso para poder pasar a la fase 2, o sea, que se empiece a aceptar un poco de movimiento organizado y ordenado de las personas, la primera cosa es pasar la fase 1, por lo tanto, evitar que muchas personas mueran o se enfermen o haya una crisis sanitaria, y esto se puede hacer con la ayuda de todos. Por lo tanto, grande saludo, con mucho afecto y un llamado a la responsabilidad de todos. Muy claro el mensaje, Hernán. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande a toda la familia. A ustedes un abrazo. Gracias.